Pasé toda mi vida trabajando duro, soñando con una vejez tranquila rodeado de mi familia. Pero cuando finalmente recibí mi pensión, mi hijo, quien me ignoró por años, apareció de la nada. ¿Por amor? No, por dinero. Mi nombre es Doña Elena, tengo 72 años y vivo sola desde hace más de una década. Mi esposo, Julio, falleció hace 11 años. Desde entonces, este pequeño rincón en el que vivo, una casa humilde en las afueras de Puebla, se ha vuelto un refugio de recuerdos, pero también un eco constante del silencio. Tuve un solo hijo, Emilio, al que crié con todo el amor y sacrificio que una madre puede dar. Trabajé como costurera toda mi vida, desde que tenía 15 años. No hubo día en que no cosiera con dolor en la espalda o lágrimas en los ojos, pero lo hacía con una sonrisa, pensando en el futuro de mi niño. Cuando Emilio era pequeño, me prometía que me cuidaría cuando fuera vieja. Me abrazaba fuerte y me decía, nunca te voy a dejar solita, mamá. Pero la vida cambia, y los hijos también. A los 20 años, Emilio se fue a la capital. Al principio me llamaba, me contaba sobre sus trabajos, sus amigos, sus sueños, pero con los años, esas llamadas se hicieron menos frecuentes. Luego llegaron los silencios. Yo intentaba comunicarme, mandaba mensajes, le rogaba que viniera aunque fuera un fin de semana. A veces contestaba con frialdad, a veces simplemente no contestaba. Y así pasaron los años. Muchos años. Mientras mis manos se llenaban de arrugas y mi cabello se volvía blanco, su ausencia se hacía cada vez más pesada. A veces me preguntaba, ¿en qué fallé como madre? Pero nunca encontré la respuesta. Hace 2 meses, finalmente recibí mi pensión. Después de tantos años de trabajar, me dieron lo que me correspondía. No era mucho, pero para mí era como un premio. Pensaba usar ese dinero para arreglar el techo, comprarme unos lentes nuevos, quizá por fin una estufa decente. Lo que no sabía, era que ese dinero también traería de regreso a alguien que ya daba por perdido. Era un martes cualquiera, de esos en los que el sol parece más fuerte de lo normal y el aire se siente pesado aunque no haya tormenta. Yo estaba sentada en la mecedora, bordando un pañito viejo que ni siquiera necesitaba arreglo, pero lo hacía para no pensar. O para no sentir tanto ponto. De pronto, escuché un golpe en la puerta. No tocan esa puerta desde hace años. Pensé que sería doña Rosita, mi vecina, o tal vez un vendedor. Me levanté con dificultad, con ese dolor de rodilla que ya es parte de mí. Caminé despacio hacia la entrada. Cuando abrí la puerta, no lo podía creer. Era Emilio. Ahí estaba, parado frente a mí, con una sonrisa que no sabía si era de culpa, nervios o simplemente hipocresía. Había envejecido, claro, como yo. Tenía canas en las sienes, ojeras marcadas, y una mochila colgada al hombro como si viniera de un viaje largo o de ninguna parte. «Hola, mamá», dijo con voz suave, casi temerosa. No supe qué decir. Me quedé mirándolo, sintiendo un remolino en el estómago. Era mi hijo. El niño que cargué en mis brazos, al que le cantaba para dormir. Pero también era el hombre que me había abandonado durante más de 10 años. ¿Puedo pasar? Preguntó. Asentí con la cabeza. No por confianza, sino por costumbre. Una madre no deja a su hijo afuera, ¿verdad? O al menos eso creía yo. Nos sentamos en la mesa. Le serví café aunque no tenía ganas. Él hablaba poco. Me decía que había estado ocupado, que el trabajo, que la vida en la ciudad era complicada. Yo solo escuchaba, sin interrumpirlo, mientras mi corazón se partía en silencio. Después de unos minutos, soltó lo que venía a decir, y todo se aclaró. Escuché que ya te depositaron tu pensión, mamá. Ahí lo supe. No estaba ahí por mí. No era una visita por amor, ni por arrepentimiento, ni porque me extrañara. Había venido por el dinero. Por lo poco que el Estado me había dado tras una vida de sacrificios. Sentí que me ahogaba. Me puse de pie sin decir nada y fui a la cocina. Lavé una taza que ya estaba limpia solo para no llorar delante de él. Recordé todas las veces que lo esperé. Cada Navidad sola. Cada cumpleaños en silencio. Cada noche preguntándome si estaría vivo. Y ahora estaba ahí, pero por dinero. Mamá, solo necesito un poco, estoy pasando un mal momento, dijo desde el comedor. No le respondí. Tenía la garganta cerrada. Ese día, no le dije que sí. Tampoco que no. Solo le preparé una cama y lo dejé quedarse. Mi corazón de madre no pudo echarlo a la calle. Pero esa noche, mientras él dormía en la habitación que alguna vez fue suya, yo recé como nunca.
No para pedirle a Dios que cambiara a Emilio, sino para pedirme a mí misma la fuerza de aceptar que, a veces, la sangre no basta. Los días siguientes a la llegada de Emilio fueron extraños. No incómodos, no tensos, sino tristes. Se movía por la casa como un fantasma que conoce cada rincón pero al mismo tiempo no pertenece a ningún lugar. Tomaba café por las mañanas, salía por la tarde a buscar trabajo y volvía al anochecer, siempre con la misma expresión, cansado y sin respuestas. Yo lo observaba, tratando de encontrar en él al niño que crié. A veces, cuando se quedaba dormido en el sillón con la televisión encendida, notaba en su rostro algo de ternura. Pero luego despertaba, y esa mirada, la del hombre que ha vivido demasiado rápido y ha perdido demasiado, me devolvía a la realidad. Emilio intentaba ser amable. Lavaba los trastes, ayudaba a barrer el patio, y hasta me trajo un pan dulce un día. Pero yo lo sentía fingido. Como si todo formara parte de un guión que él mismo había escrito para que yo, la vieja madre solitaria, abriera por fin su monedero. Una mañana, mientras yo regaba mis macetas, lo escuché hablar por teléfono en voz baja en la sala. Sí, ya me dejó quedarme, no, aún no le pido todo, pero no tarda. Mi corazón se encogió. No era imaginación mía. No estaba paranoica. Emilio tenía un plan. Estaba ahí con un propósito claro, conseguir mi dinero. Esa noche, no pude dormir. Me revolvía en la cama, mirando al techo de lámina, recordando tantas cosas. Recordé cuando vendí mi máquina de coser para pagarle sus útiles de la secundaria. Cuando le hice su traje de graduación con mis propias manos. Cuando me esperé afuera del hospital toda la noche porque lo habían golpeado en una pelea callejera y no me dejaban entrar. Todo lo hice por amor. Por ese amor incondicional que solo una madre conoce. Y ahora, ese mismo hijo me mentía en mi propia casa, como si yo no tuviera memoria, como si mi corazón fuera tan fácil de engañar como mis ojos cansados. Al día siguiente, Emilio se acercó con un gesto amable. Me pidió que lo escuchara. Mamá, sé que no hemos tenido la mejor relación. Pero quiero arreglar las cosas contigo. Quiero empezar de nuevo. Si me ayudas un poco ahora, prometo que después yo cuidaré de ti. Yo lo miré en silencio. ¿Cuántas veces había escuchado esa promesa? ¿Cuántas madres en este país la escucharon también, antes de ser olvidadas otra vez? Le respondí con algo que no esperaba. No es tu ayuda lo que me duele, Emilio. Es que solo apareciste cuando supe que tenía dinero. Me dolió menos cuando estabas lejos, que ahora que estás cerca con mentiras. Él no dijo nada. Bajó la cabeza. Por dentro, yo sentía que algo se había roto definitivamente. Esa noche, después de mi respuesta, Emilio salió sin decir a dónde iba. Tardó horas en volver. Cuando lo hizo, ya estaba acostada, pero no dormía. Escuché sus pasos torpes, su mochila cayendo al suelo, y el sonido de una botella rodando por el piso. Había tomado. No dije nada. En el silencio, me preguntaba cómo habíamos llegado a esto. Donde se rompió el hilo invisible que unía nuestros corazones. A la mañana siguiente, mientras él dormía con la boca abierta en el sofá, me senté en la cocina con una taza de café y una libreta vieja que siempre guardo. Ahí escribo cosas que no digo. Palabras que me pesan en el alma. Escribí: ¿qué se siente tener un hijo que solo regresa cuando hay plata? Se siente como morir de a poquito. Me quedé mirando la frase, con el lápiz en la mano temblando. Y los recuerdos llegaron como una marea. Recordé cuando Julio, mi esposo, me decía que mimaba demasiado a Emilio. Que un día lo lamentaría. Pero yo no podía evitarlo. Era mi único hijo, mi pedacito de cielo. Incluso cuando me gritaba, cuando llegaba tarde, cuando me robó dinero de la alacena para irse de juerga con amigos, yo lo justificaba. Es joven, decía. Va a madurar. Pero los años pasaron, y nunca llegó ese momento. Después de la muerte de Julio, me quedé sola. Emilio no vino al velorio. Me llamó 3 días después, con la voz quebrada pero distante. Perdón, mamá, se me complicó todo. Se le complicó el amor, se le complicó la vida. Pero a mí se me complicó el alma. Volviendo al presente, miré a Emilio dormido y pensé, ¿qué hago ahora? ¿Lo he hecho? ¿Le doy dinero y me quito el problema de encima? Pero no era tan fácil. Porque más allá de la rabia, de la decepción, de los años de silencio, todavía había algo dentro de mí. Algo que dolía más que todo, la esperanza. La esperanza estúpida de que un día él sí vendría por mí. Por amor. No por plata. Al mediodía, Emilio se despertó. Evitaba mi mirada. Perdón por ayer, mamá.
No debí tomar. Asentí, sin decir nada. He estado pensando, quizás si me prestas una parte de tu pensión, solo una parte, podría abrir un pequeño negocio. Algo mío. Ser mi propio jefe. Ahí entendí todo. Era una película que ya había visto. Promesas, planes que nunca llegan, palabras bonitas sin hechos. Y mi alma, ya cansada, no quería otro capítulo igual. Me levanté, lo miré directo a los ojos y dije: si hubieras venido hace un año, cuando no tenía ni un centavo, si hubieras tocado mi puerta con hambre y vacío pero con verdad, te habría dado todo. Pero no puedo darte dinero si no tienes alma para devolvérmelo. Su cara cambió. Se le borró la dulzura de repente. Entonces, ¿para qué me dejaste quedarme? ¿Para hacerme sentir basura? No respondí. Porque no era mi deber hacerle sentir nada. Solo quería, por una vez, protegerme a mí misma. Y por primera vez, sentí que quizás, lo estaba logrando. El silencio después de aquella conversación fue como una neblina espesa. Emilio ya no fingía sonreír, y yo ya no fingía esperar otra cosa. Vivíamos bajo el mismo techo, pero en mundos distintos. Él en la urgencia, en el interés. Yo en la memoria y la decepción. Durante los días siguientes, me evitaba. Se pasaba las horas encerrado en el cuarto que alguna vez decoré con sus colores favoritos, ahora convertido en una caja polvorienta de cosas rotas. Solo salía para comer algo, y a veces ni eso. Una tarde, mientras pelaba papas en la cocina, lo escuché alzar la voz. Hablaba por teléfono otra vez, sin darse cuenta de que la ventana estaba abierta. Pues claro que tiene dinero. Solo que no quiere soltarlo. Vieja turca. No sé cuánto más aguante aquí, ya me está hartando. Se me resbaló el cuchillo de la mano. No me corté, pero dolió más que si lo hubiera hecho. Ese día me di cuenta de algo: mi propia casa ya no era un refugio. Era un campo minado. Cada palabra, cada gesto, cada mirada era una amenaza silenciosa. Y yo, que había construido ese hogar con tanto esfuerzo, ya no me sentía segura en él. Decidí que era hora de hablar. No como madre, sino como mujer. Como persona. Esa noche, lo esperé en la sala. Él entró con los ojos rojos, quizá de rabia o de algún vicio que no quería mostrar. Se dejó caer en el sillón y ni me miró. Tenemos que hablar, Emilio. Roto los ojos. Otra vez, ¿mamá? Ya sé lo que vas a decir. Que soy un desagradecido, que no merezco nada. No, no voy a decir eso. Lo interrumpí. Voy a decirte lo que nunca dije: esta casa no es un banco. Mi corazón no es un cajero automático. Y mi amor de madre no es un cheque en blanco que puedes cobrar cuando te conviene. El silencio fue como un portazo. Emilio me miró como si recién me viera por primera vez. ¿Y entonces qué quieres que haga? ¿Que me largue a la calle como un perro? No. Quiero que seas honesto. Por primera vez en tu vida. ¿Me buscaste porque soy tu madre o porque tengo una pensión? Titubio. Bajó la mirada. Las dos cosas, susurró. Entonces la respuesta es no. No te voy a dar ni un peso. Porque un poco de amor mezclado con interés, sigue siendo interés. Se levantó de golpe. Perfecto, entonces quédate con tu dinero. Pero después no digas que no intenté acercarme. No, Emilio. Acercarse no es venir con la mano extendida. Es venir con el corazón abierto. Esa noche, él hizo su maleta. La misma con la que llegó. Sin decir adiós, cruzó la puerta. Yo me quedé sentada en la mecedora, con los ojos secos, sin lágrimas. No porque no doliera, sino porque ya había llorado todo lo que una madre puede llorar por un hijo. Después de que Emilio se fue, la casa quedó aún más silenciosa que antes. No se oían pasos, ni puertas cerrándose, ni suspiros forzados. Solo el tic-tac del reloj en la pared y el canto lejano de los pájaros en la mañana. Durante los primeros días, sentí el vacío como una herida abierta. Me levantaba temprano, hacía café para dos por costumbre y luego me daba cuenta de que solo había una taza que llenar. Ponía 2 platos en la mesa y luego guardaba uno. Cosas pequeñas, que dolían mucho. Pero poco a poco, el silencio se volvió mi aliado. Empecé a escucharme a mí misma, algo que hacía años no hacía. Saqué la vieja radio de Julio y comencé a poner los boleros que tanto nos gustaban. Volví a leer mis libros preferidos. Me dediqué a mi jardín con más cariño que nunca. Las plantas, a diferencia de algunas personas, siempre agradecen el cuidado. Una tarde, me senté en el patio, bajo el limonero, con una libreta en las manos. Empecé a escribirle una carta a Emilio.
No para enviársela, sino para liberar lo que cargaba en el alma. Hijo, escribí, no te juzgo por querer dinero. Todos lo necesitamos. Pero me dolió que ese fuera tu único motivo para buscarme. Si hubieras venido con las manos vacías pero el corazón lleno, te habría dado no solo mi pensión, sino mi alma entera. No me dejaste opción más que protegerme. Y eso, hijo mío, también es amor. A veces el amor no es dar, sino poner límites. Y eso aprendí, tarde, pero lo aprendí. Guardé la carta en una caja junto con otras que nunca envié. Me sentí ligera. Empecé a recibir visitas de mis vecinas. Dona Rosita venía a tejer conmigo. El hijo de la señora Marta me ayudó a arreglar el tejado. Me ofrecía cuidar al bebé de mi sobrina los sábados. Poco a poco, descubrí que todavía tenía mucho por dar, y a quién dárselo. Un día, al revisar mis cuentas, me di cuenta de que la pensión aún estaba casi intacta. Pero lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que ya no me importaba el dinero. Me importaba la paz. Y lo más increíble fue sentir que esa paz, esa tranquilidad que tanto anhelé, por fin había llegado. No venía de tener a Emilio cerca. Venía de tenerme a mí misma completa. Por primera vez en mucho tiempo, me miré al espejo y sonreí. No por vanidad, no por orgullo, sino por respeto. Porque había soportado años de abandono, de ilusiones rotas, y seguía aquí, en pie. Las cicatrices ya no eran heridas abiertas. Eran marcas de vida. Los días se convirtieron en semanas y la convivencia con Emilio era un constante tira y afloja. Él siempre aparecía con nuevas excusas para justificar sus ausencias, sus deudas, y ese aire de indiferencia que parecía crecer con cada conversación. Pero había algo más. Un secreto que Emilio guardaba y que yo podía sentir en el silencio. Una tarde, mientras él hablaba por teléfono en la cocina, la puerta quedó entreabierta y escuché palabras que no deberían haber sido para mí. No te preocupes por doña Elena. El dinero llegará pronto y será todo nuestro. El corazón se me hundió. No podía creer que mi propio hijo conspirara para robarme, para arrebatarme lo poco que con tanto esfuerzo había conseguido. Sentí la traición en lo más profundo del alma. Esa noche, con las manos temblorosas y lágrimas que quemaban, decidí que ya no podía seguir siendo víctima. Me senté en la vieja mesa de la cocina, saqué un papel y empecé a escribir una carta. No era para Emilio, sino para mí misma, un recordatorio de que merezco respeto, dignidad y paz. Al día siguiente, le confronté. Emilio, sé lo que planeas. No eres bienvenido aquí si tu intención es solo aprovecharte de mí. Sus ojos se llenaron de rabia y sorpresa, pero también de miedo. Por primera vez, vi al niño que un día fue, perdido entre la sombra del hombre que ahora era. Entonces, ¿qué quieres, mamá? ¿Que me vaya? ¿Que te deje sola? Mi desafío. Yo lo miré con firmeza. Quiero que me respetes. Que seas mi hijo, no un ladrón disfrazado de hijo. Emilio no respondió. Se levantó y salió de la casa sin mirar atrás. Y yo, aunque sola, sentí una paz que hacía años no conocía. Pasaron días sin noticias de Emilio. El silencio volvió a mi casa, pero esta vez no era el vacío doloroso de antes, sino una calma que nacía del autocuidado y la decisión firme. Con el dinero de mi pensión, comencé a arreglar el techo que tantas veces me causó preocupaciones. Me compré unos lentes nuevos y una estufa decente, pero sobre todo, compré mi tiempo y mi tranquilidad. Un domingo, mientras me sentaba en la plaza del pueblo, conocí a doña Marta, una mujer de mi edad con historias parecidas. Nos hicimos amigas y juntos compartimos tardes de café, risas y recuerdos que no dolían, sino que sanaban. Aprendí que la familia no siempre es sangre, sino quienes te valoran y te acompañan en los momentos difíciles. Emilio me enseñó una amarga lección, pero también me mostró que el amor propio es el mayor legado que puedo dejarme. Ahora, cada mañana me levanto con la fuerza de quien ha sobrevivido a la traición y ha elegido renacer. Porque la vida, aunque dura, también puede ser justa para quienes deciden luchar. Y a ti, que quizás estás viendo esto y sufres en silencio, te digo, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Solo hay que tener el valor de decir, basta, y abrir la puerta a una nueva esperanza. Los días que siguieron a aquella amarga conversación se sintieron como una tormenta interminable. Emilio ya no ocultaba su frustración ni su desdén. La casa, que antes parecía un refugio tenue para mi soledad, se había convertido en una prisión donde la tristeza y la decepción se entrelazaban en cada rincón. Una tarde, mientras el sol comenzaba a esconderse, Emilio llegó con la mirada dura y la voz seca. Mamá, necesito el dinero para pagar unas cosas.
No puedo seguir esperando. Yo, con el corazón apretado y las manos temblorosas, le respondí. ¿Para qué, Emilio, otra vez deudas, o para tus fiestas, como antes? Él no contestó. Solo me lanzó una mirada que dolía más que cualquier palabra. Fue entonces cuando entendí la profundidad de su desprecio. Ya no era solo indiferencia, era desprecio, una traición disfrazada de necesidad. Pasaron las horas, y sentí que algo dentro de mí se quebraba irremediablemente. Me pregunté si alguna vez había sido suficiente para él, si todo el sacrificio, las noches sin dormir, las lágrimas calladas, habían servido para algo más que para que me usara. Pero entonces, como un eco en mi mente, recordé las veces que luché contra el mundo por él. Las promesas que le hice cuando era niño, las esperanzas que aún guardaba en un rincón oculto de mi alma. No podía rendirme. No ahora. Esa noche, decidí que el amor también era fuerza. Que protegerme no significaba renunciar a él, sino exigir respeto. Emilio, le dije con voz firme, este dinero es para mí. Para mi techo, para mi comida, para mi vida. No para tus deudas ni para tus fiestas. Su rostro se transformó en una máscara de ira y desesperación. Eres una vieja terca. Siempre fuiste así, nunca me entendiste. Entonces algo en mí se apagó. Esa vieja niña que soñaba con un hijo que la cuidara desapareció para siempre. Tal vez no me entendiste, Emilio. Pero yo sí te entendí a ti. Y sé que solo me buscas cuando tienes hambre de dinero. El silencio volvió a la casa, pero esta vez era un silencio cargado de una verdad dolorosa. Al día siguiente, Emilio se fue sin decir adiós. No sé si volverá. No sé si alguna vez regresará por amor o solo por interés. Pero hoy, al mirar el techo reparado y sentir el calor del sol en mi ventana, sé que he recuperado algo más valioso que cualquier pensión, mi dignidad. Y aunque el dolor siga latiendo en mi pecho, sé que merezco algo mejor. Mucho mejor. Los días sin Emilio fueron como un respiro que nunca pensé que necesitaba. La casa, aunque silenciosa, comenzó a llenar su espacio con una nueva energía, una fuerza que brotaba de mi interior y que creía perdida. No fue fácil. Cada mañana despertaba con la incertidumbre y el miedo al rechazo, a la soledad definitiva. Pero también con una llama de esperanza que no se apagaba. Una tarde, mientras limpiaba el patio, sonó el teléfono. Era Ana, mi hermana. Mamá, dijo con voz dulce, he estado pensando en ti. Quiero ayudarte, no más peleas ni dolores. Podemos estar juntas. Sentí como una lágrima rodaba por mi mejilla. No estaba sola. Nunca lo estuve del todo. Esa misma noche, Ana llegó con una caja llena de recuerdos, fotos y cartas que habíamos guardado durante años. Mira, mamá, me dijo, esta es nuestra historia. Y también es tu historia. No la dejas que la destruya nadie. Con cada página, recordé quién fui antes de todo. La mujer fuerte, luchadora, capaz de superar cualquier tormenta. Al día siguiente, decidí salir a caminar. El sol brillaba, y el aire fresco me llenaba de vida. Mientras avanzaba por las calles, noté algo que antes no había visto, la belleza en lo simple, la sonrisa de un niño, el canto de los pájaros, el murmullo de la gente que vive, sueña y lucha. En ese instante comprendí que el verdadero renacer no estaba en el dinero ni en las promesas rotas, sino en recuperar el amor propio y el valor para seguir adelante. Esa noche, me senté frente al espejo y me miré a los ojos. Mamá, me dije, mereces ser feliz. Mereces respeto. Y sobre todo, mereces paz. No sé qué traerá el mañana, ni si Emilio volverá. Pero ahora sé que no importa. Porque esta vez, la historia la escribo yo. Y será una historia de fuerza, amor y renacimiento. Pasaron semanas desde aquel día en que decidí enfrentar mi vida con valentía y amor propio. Las heridas del pasado seguían presentes, pero ya no dictaban mi destino. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos, encontré una carta escrita por mi madre, una mujer sabia que siempre me enseñó a ser fuerte. Querida hija, decía la carta, la vida no siempre es justa, pero tu fuerza y tu corazón pueden cambiar el rumbo. Nunca olvides que el amor más importante es el que te tienes a ti misma. Lágrimas de gratitud recorrieron mi rostro. Entendí entonces que mi lucha no era solo por mí, sino por todas las mujeres que sufren en silencio, que pierden la esperanza y creen que no hay salida. Decidí crear un grupo de apoyo para madres como yo, mujeres que necesitan una voz y un abrazo que les recuerde que no están solas. En nuestra primera reunión, muchas llegaron con historias similares a la mía, traición, abandono, desilusión. Pero también con deseos de sanar, de levantarse y empezar de nuevo.
Juntas, construimos un espacio de fuerza, respeto y solidaridad. Un legado que mi madre me inspiró a continuar. Una mañana, recibí una llamada inesperada. Era Emilio. «Quiero hablar contigo», dijo con voz arrepentida. «Cometí muchos errores, pero no quiero perderte». Por un momento, sentí el viejo dolor volver, pero esta vez, la respuesta salió firme y clara. «Emilio, ya no soy la mujer que dejaste atrás. He aprendido a amarme, a respetarme y a no aceptar menos de lo que merezco. Si quieres volver, tendrás que demostrarlo con hechos, no con palabras». Colgué el teléfono sintiendo paz. Porque, al final, no se trata de buscar la felicidad en otros, sino de encontrarla dentro de uno mismo. Y esa es la verdadera victoria. Gracias por ver esta emotiva historia. Si quieres escuchar más relatos inspirados en la vida real, que toquen el corazón y te llenen de fuerza, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en los próximos vídeos. Cuídate mucho y que siempre haya esperanza y valentía en tu vida.